Pedro Brigger, que ya está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? Buenas noches, Roberto. Bueno, le hiciste, junto con otros colegas, un reportaje a Cristina Fernández. Contame primero, no sé, ¿dónde lo hiciste? Lo hicimos en el Calafate. Para cualquier periodista siempre es importante hacerle una entrevista a un presidente o un expresidente. En este caso convocó a 6 agencias de noticias internacionales. Al Jazeera de Qatar, al diario La Jornada de México, a Reuters, la agencia británica, una de las más importantes e influyentes del mundo. Que ha sido crítico con Cristina Fernández. Reuters. También, la agencia Sputnik de Rusia, la agencia Telesur, o sea, la cadena Telesur, y Nodal, el portal de noticias que yo dirijo, que ya está por cumplir 3 años, la verdad, para el tercer aniversario fue algo bueno hacerlo justamente además, con digo, es una buena expresidenta. oportunidad para que, digo, el que por ahí no lo conoce, o todos conocen a Pedro Brigger, ¿no? Pero la envergadura de lo que es este portal de noticias Nodal, para que la expresidenta, que como ustedes saben, no había dado reportaje, el primero lo dio acá, y invite a Nodal, ¿no? Sí, la verdad para mí un honor. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a varios presidentes, expresidentes, siempre con mucho respeto. No es fácil hacer una entrevista a un presidente, a un expresidente, porque yo no me considero fiscal, yo soy periodista, entonces yo puedo preguntar muchas cosas, algunas entrarán, otras no. Yo de hecho le he hecho una entrevista, por ejemplo, al expresidente de Sudáfrica, Frederik de Klerk, y no le dije usted es un racista, cosa que le podría decir en un café, pero no en una entrevista. La gente espera eso a veces. Claro, pero yo soy periodista, yo no soy fiscal, entonces yo tenía que tratarlo a él también con respeto. ¿Y qué estuviste, en la casa? Estuvimos en la casa, en el Calafate, es una casa quinta, no es una casa muy grande, de hecho no está amurallada, la gente desde la calle puede mirar hacia adentro, puede ver los árboles, si ella sale a caminar la ve. Esto se hizo en el Quincho, nos habían dicho 1 hora. No es difícil con 6 periodistas coordinar para hacer una entrevista de 1 hora con una persona que vos sabés que habla mucho. ¿Llegó a tiempo ella? Sí, no hubo problemas con eso. ¿Cómo estaba? Muy bien, la verdad, la vi muy animada, muy clara, entendiendo mucho el panorama internacional, como siempre, por supuesto. Yo había releído sus discursos en Naciones Unidas de 2008 a 2015 para ver por dónde ella podía retomar, porque a mí la verdad lo que me interesaba era hablar de América Latina y el Caribe. Al fin y al cabo es el portal de noticias que dirijo, es de América Latina y el Caribe. Y la vi de muy buen ánimo, le hicimos preguntas, digo hicimos porque los 6 preguntamos, ¿no? Le hicimos preguntas urticantes, filosas, la van a ver ahora en un ratito. No se enojó, mantuvo la calma. Después se quedó 1 hora más con nosotros conversando fuera de micrófono, se sacó fotos, muy distendida, la vi muy bien. Yo, en realidad, hace muchos años que no hablaba con la expresidenta. La última vez que la vi en persona fue en el año 2008, que a mí me invitaron, yo estaba en Canal 7, a una gira que yo hizo a Washington y después a varios países árabes. Y yo había compartido con ella un programa de televisión hace muchos años donde hablamos sobre temas internacionales cuando era senadora. Pero yo nunca tuve la oportunidad de hablar con ella durante 1 hora e intercambiar opiniones sobre temas de política internacional. ¿Qué hablaron después de apagado el micrófono? Un poco de política internacional, de Rafael Correa, de los problemas de las reelecciones, algo de política nacional, siempre tratando de trazar un panorama global. Está muy claro que cuando habla, por lo menos yo te puedo hablar de esas 2 horas, o sea, casi 4 horas que estuvimos juntos, son mis impresiones personales, absolutamente subjetivas, siempre tratando de hilvanar lo local con lo internacional. Creo que es algo que la destaca, creo que pocos presidentes o expresidentes latinoamericanos tienen esa capacidad para ir desde lo local a lo global y volver de lo global a lo local e ir permanentemente hilvanando los temas sin perder el hilo, ir y volver todo el tiempo, no olvidarse lo que estaba hablando antes, como hacen muchos que introducen muchas subordinadas y después les cuesta volver. Pero, ¿qué te parece si vamos a ver la primera parte donde le pregunto sobre el contexto regional? Que te reitero, a mí lo que me interesaba era saber qué opina Cristina Fernández de Kirchner sobre el contexto regional. Vamos a verlo. Dale. Presidenta, en una de las últimas reuniones del Mercosur, usted estaba muy contenta por la incorporación de Venezuela, la incorporación también de Bolivia. Ahora vemos una crisis en el Mercosur y un intento de aislar a Venezuela a través del gobierno interino de Brasil, con el apoyo de Paraguay y de la Argentina.
El economista Alfredo Serrano Mansilla tiene una expresión respecto a lo que se vive en el continente, en nuestra región, en América Latina, que es un continente en disputa. ¿Cómo se entiende lo que está pasando en la región, tomando en cuenta también lo que está pasando en Brasil? ¿Cuál es el eje de la disputa que hace que este enfrentamiento sea tan poderoso? Es muy simple, Pedro. Vos decís continente en disputa, y yo creo que ahí comienza el problema. Yo retomo cuando hacía el análisis de que Estados Unidos había estado un tanto distraído, producto de su lucha contra el terrorismo y de que había sido agredido fuertemente en su propio territorio a partir de las Torres Gemelas. Yo creo que este continente en disputa comienza a visualizarse claramente cuando los gobiernos nacionales y populares, Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia, comienzan a tener relaciones comerciales, políticas y económicas con otros actores internacionales, fundamentalmente con la República Popular China, fundamentalmente también con Rusia, que comienzan, que eran terrenos vedados a estos países en la región, o sea, los acuerdos estratégicos que realiza la Argentina, por ejemplo, el primero que lo realiza el presidente Kirchner con el presidente Xu Jintao, y yo luego hago el profundizado con el presidente Xi Jinping, cuya expresión más demostrativa es la construcción por primera vez de 2 represas hidroeléctricas de gran magnitud por parte de los chinos, nada más ni nada menos que en América del Sur. Yo creo que ahí comienza, y la participación de Brasil en los BRICS, esta reunión de la que yo contaba, en la cual estuvo presente Xi Jinping, Putin, estuvo el presidente sudafricano, bueno, todo esto, evidentemente, en Brasilia, y la creación de ese fondo casi alternativo a lo que podría ser el manejo del Fondo Monetario Internacional, crean una alerta roja, yo creo, en un país como Estados Unidos, que es un país que no está pensando en a ver quién va a ganar las elecciones, si Hillary o Trump. A ver, el sistema norteamericano es lo mismo, me parece que gane uno o lo otro, sinceramente. Creo que Estados Unidos, y además no estoy criticando que se piense de esa manera como potencia, toda potencia piensa su desarrollo no en base a la próxima elección presidencial o parlamentaria, sino en su sobrevivencia como tal en los próximos 50 o 60 años, planifica de esta manera. El Partido Comunista Chino también lo hace de esta manera, tal vez China con mayor preocupación porque son 1.400 que tienen que atender y que crecen cada vez más. O sea, las grandes potencias tienen una planificación estratégica a largo plazo. Y obviamente entiendo yo que Estados Unidos puede haber visto que en la región estaban ingresando la República Popular China, estaba ingresando la Federación Rusa, y que esto podría ser objeto de disputa en una región que es uno de los acuíferos más importantes del mundo, reserva de minerales también de las más importantes del mundo, reserva energética de las más importantes del mundo, Venezuela, nuestra propia Vaca Muerta, en fin, y alimentaria además. Otra cosa fundamental, somos la gran productora de alimentos, de materias primas en el mundo, con lo cual somos una región estratégica para el desarrollo y el mantenimiento de cualquier país potencia hoy en el mundo. Yo creo que esto debe haber movido intereses, pensamientos y acciones, de manera tal de que, bueno, hubiera una limitante al ingreso o a la apertura de estos países, de nuestros países, a gobiernos que obviamente tienen también disputas comerciales, disputas de geopolítica. Se está rediseñando un nuevo mapa geopolítico en el mundo, complejo, mucho más complejo de lo que parece, porque esto que parece ser una tensión entre China o Estados Unidos por cuestiones económicas o Rusia, tiene un ingrediente nuevo que es el surgimiento del terrorismo en el mundo, ¿no? Que da también un ingrediente muy fuerte, muy nuevo, y que es absolutamente posmodernista.
Les recuerdo que estamos viendo un fragmento o varios fragmentos de la entrevista que dura más de 1 hora y media, que la pueden ver, por supuesto, en Nodal. También en los otros portales, les recuerdo que éramos 6 los periodistas, no podíamos repreguntar, y esto te lo aclaro, Roberto, vos también has hecho entrevistas, porque nosotros los periodistas nos pusimos de acuerdo. Si cada uno empieza a repreguntar, Claro. va en contra de los otros periodistas. Claro. Fíjate que habló del mundo. Vamos a ver cómo de América Latina se va también a analizar el contexto internacional. Veámoslo directamente. Los argentinos, como yo digo, siempre estamos hablando como si fuera el planeta Argentina, ¿no? Como si estuviéramos aislados del mundo y no tuviera que haber nada que... Bueno, yo creo que todo esto influye, el Brexit, la salida de Inglaterra de la Unión Europea, la situación global, la desintegración también de los órganos regionales, el Mercosur está muy debilitado, la UNASUR también, vemos que se debilita también la Unión Europea. La salida de Inglaterra fue un duro golpe a la Unión Europea. Los BRICS, que se presentaban como una alternativa, todavía tengo fresca el recuerdo de la presidenta Dilma Rousseff convocándonos en Brasilia a la UNASUR y a los BRICS. ¿Se acuerdan que se conformó aquel grupo, el fondo especial de los BRICS, que iba a ser una suerte de fondo alternativo? Bueno, después hubo dificultades, obviamente en Brasil las que conocemos, Rusia también tuvo dificultades en su economía, con lo cual uno mira que en términos de economía y de bloques económicos que parecía que surgía una multipolaridad más creciente en el mundo, la situación de la región en el Mercosur, la situación de los propios BRICS, la situación de debilitamiento de la UE, de la Unión Europea, a partir del hecho objetivo de la separación de Inglaterra, nos revela como que pareciera que esa multipolaridad, que era cada vez más creciente, ha sufrido un menoscabo y tendemos nuevamente, no digo a un mundo unipolar, pero a algo que se le parece bastante y que no es bueno para nadie, ni siquiera para aquellos que aparecen como aparentes beneficiarios de ese resurgimiento de la unipolaridad, ¿no? Así que es un momento difícil. Fíjate cómo habla del Brexit, o sea, la situación de Inglaterra, la Unión Europea, China, Rusia. Y creo que esta capacidad de poder ver lo que pasa al mundo, me parece que tiene mucho que ver con algo que la apasiona, que ella dice que es la historia. Vamos a ver ahora un segmento donde analiza también parte de la historia argentina y los festejos, porque ahí creo que... ¿Le preguntaron algo de lo que dijo Macri? ¿Sobre la historia? No sé, miremoslo. A ver. Para mí la historia siempre ha sido muy importante, como significante, pero no como como relato y cuentito de lo que nos pasó, sino como comprensión, significación de lo que nos está pasando y de lo que nos puede pasar, porque la historia no es un cuento acerca de quién fue, cómo se cruzaron los Andes, si Mariquita Sánchez de Thompson cantaba el himno nacional en el piano desafinado o con un rodete o no. La historia tiene por lo menos para quienes militamos y hacemos de la política el instrumento con el cual se puede cambiar el destino de un país y el destino de un pueblo, la historia es la manera que tenemos de interpretar lo que pasó, entender lo que pasó, entender lo que nos está pasando y poder prever lo que puede venir. Pero además también es una forma de saber por qué nos están pasando las cosas que nos pasan. Y una de las cuestiones que yo siempre tuve como centrales y por eso la conmemoración del 25 de mayo para mí era muy importante para los argentinos, porque el 25 de mayo de 1810 era propiedad de la historiografía liberal en la Argentina. Era como que inclusive Perón había tomado el 9 de julio como la independencia económica, etcétera, porque de repente el 25 de mayo era la línea Mayo Caseros, ¿no? Era la línea de los que habían venido después de Caseros, de los no nacionalistas, bueno. Y a mí me parecía que no, porque el 25 de mayo, no sé si seré producto de la generación Villica, qué sé yo, no sé, pero para mí el 25 de mayo, y sí, Pedro, no te rías, el 25 de mayo lo representábamos en el colegio, nos poníamos peinetones, a los chicos le pintaban bigotitos, le ponían una galera, estaba la negra de que vendía mazamorra.
era la cultura popular. Y de repente me decía, ¿cómo la cultura popular? Y el primer centenario había sido celebrado bajo estado de sitio, con fuerte represión, con la infanta de España, que había venido a visitarnos, ese magnífico ascensor que tiene la Casa Rosada por donde sube el presidente o la presidenta cuando es mujer, era un regalo con motivo del centenario de la infanta que se paseó con su carroza por las calles de Buenos Aires en pleno estado de sitio, con represión, con hambre, con desocupación, con obreros presos, etc. Y yo empecé ahí a hablar ya del bicentenario y a pensar ese bicentenario que tenía que ser, primero, nacional, profundamente nacional, que tenía que ser federal, que tenía que ser popular y que tenía que ser americano del sur, regional, de la integración latinoamericana, porque era la historia, además, desde el 25 de mayo. A ver, ¿a quién fue a libertar San Martín? A Chile, a Perú, después se encontró con Bolívar. Contamos el 25 de mayo ¿cómo fue? Lo que nos pasó desde ese 25 de mayo hasta ese 25 de mayo del año 2010. Y la verdad que ese 25 de mayo del 2010, donde caminábamos en medio de la gente, Piñera, de Chile, presidente de Chile, Lula, presidente de Brasil, Fernando Lugo, de Paraguay, Evo Morales, de Bolivia, Pepe Mujica, de Uruguay, Rafael Correa, de Ecuador, sin policías. Chávez, ay Hugo, por Dios, Hugo, sí, mi querido Hugo, mi querido amigo Hugo. Hugo, caminando entre la gente, hay una compañera que siempre me dice, yo estaba haciendo pogo y de repente me doy vuelta así, me choco con alguien, era Evo Morales que estaba atrás mío, no lo podía creer. Y era increíble que primero los presidentes cuando salimos a la calle se miraron y me dijeron, y vamos a caminar así entre tranqui, que no pasa nada, le digo yo, vamos, que nadie nos va a hacer nada. Y la verdad es que no se registran muchos antecedentes de casi 10 presidentes caminando entre una multitud que sobrepasaba los 3 millones de personas. Pepe me decía, hay más gente en la calle acá que en todo Uruguay junto. Entonces, la historia tiene que ver porque yo creo que los problemas que hemos tenido han sido producto de una subordinación cultural que hemos tenido. La colonización militar y política, de la que fuimos liberados por nuestros próceres y los padres de la patria, fue sustituida más tarde por una suerte de colonización cultural, con la cual el peronismo, el irigoyenismo, el rosismo lucharon mucho, pero que fueron como luchas con avances cíclicos y también retrocesos históricos, ¿no? ¿Conoce lo suficientemente de historia, digo, como para enfrentarse a la historia oficial, al mitrismo y dar la otra versión, claramente, ¿no? Sin lugar a dudas. Y vos fíjate que dice también respecto de lo que fue ese momento con varios presidentes caminando por la Argentina. Yo te diría, Roberto, que hay 4 hechos importantes que sucedieron en la Argentina. Eso ya es parte de la historia ahora. Bueno, claro, pero por eso te digo, eso es parte de la hay historia. 4 hechos, a mi juicio, de estos últimos años, de estos últimos 15, 16 años, que no sé si somos conscientes de lo importante que fueron. Año 2001, el 19-20 de diciembre, que en América Latina fue vista como una revuelta en contra de las políticas neoliberales. Olvídate de cómo se interpretó acá y lo que pasó. Cómo fue visto afuera. Fue mucho más importante de lo que nosotros creemos. En segundo lugar, la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, 2005. Importantísima. El no al ALCA. El no al ALCA tuvo una trascendencia mundial. Esto de ver a 10 presidentes caminando entre la multitud, como dice la presidenta Cristina Fernández, no es algo que se ve todos los días. Por los temas de seguridad, yo he cubierto varias cumbres internacionales con muchos presidentes y no es algo sencillo acercarse, siempre es conflictivo. Y yo creo que el cuarto hecho que todavía no podemos dimensionar, que lo menciona también, les recuerdo que esto es solamente un fragmento, que la parte integral, completa, la pueden ver en Nodal, que es el 9 de diciembre. En ese acto de una presidenta que se va ante una multitud. No hay antecedentes, o yo no encontré en las últimas décadas, por lo menos, de un presidente o presidenta que se va... Que lo vayan a despedir. Y que lo vayan a despedir de esa manera. Tal vez esto está todavía demasiado cercano para poder dimensionarlo. Bueno, el tiempo lo dirá. ¿Qué te parece si nos metemos un poco más en la Argentina? Porque obviamente... Hablo de Argentina. Por supuesto, los temas internacionales estaban... Habló de economía. Vamos a ver un segmento. A ver.
alguien dice que nosotros éramos un gobierno anti-estadounidense. Si vos ves la balanza de pagos durante un gobierno pro-estadounidense, como fue el menemismo durante los años 90, la balanza comercial era deficitaria para Estados Unidos. Sin embargo, la balanza comercial durante todo nuestro gobierno fue absolutamente superavitaria para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque como estábamos reindustrializándonos y comprábamos bienes de capital para la industria, para producir y demás, necesariamente demandábamos a las economías de mayor tecnología, y Estados Unidos es una de ellas. Por lo tanto, no cambiaría la política cambiaria, porque creo que lo que sí cambiaría tal vez sería la política industrial para hacerla menos dependiente, o para que el desarrollo sea más perfecto y que se puedan hacer los eslabones productivos de manera de no tener que tener tanta necesidad de divisa. Pero vos fíjate una cosa, se hizo un cacerolazo allá por el 8 de noviembre del 12N porque la gente no podía comprar dólares. Y yo le pregunto a todos los que compraron dólares, ahora, ¿cuántos dólares pueden comprar? Ahora se puede comprar ilimitadamente, ¿eh? Cualquier argentino puede comprar la cantidad de dólares que se le ocurra. Yo le pregunto, ¿cuántos argentinos? Seguramente hay argentinos que pueden comprar dólares y los compran, pero me atrevo a decir que es una ínfima minoría. Durante mi gestión se llegaron a hacer 14 millones de operaciones de compra de dólares, por casi 10.000 millones de dólares que compraban los trabajadores, los asalariados y la clase media, que ahorraba en dólares lo que les sobraba, porque les sobraba dinero a fin de mes para poder comprar dólares, o para poder pagar la cuota del auto, para poder comprar, renovar una heladera, un aire acondicionado. Ahora hasta le critican que use el aire acondicionado, que prenda la estufa. Yo por lo menos nunca le critiqué ni le prohibí a ningún argentino, ni me enojé porque algún argentino prendía la estufa o prendía el aire acondicionado. Al contrario, fue durante nuestro gobierno, durante millones de argentinos se pudieron comprar aire acondicionado. Fue durante nuestro gobierno que millones de argentinos pudieron renovar sus estufas o tener estufas, o tener gas, o acceder al gas. Entonces creo que mejoraría muchísimas cosas seguramente, porque uno siempre mejora y hace las cosas bien, pero me parece que y trata de hacer siempre las cosas mejor. Hace una comparación ahí, por siempre se dice que no se podían comprar dólares y en realidad vos podías comprar hasta 2.000 dólares, que eran 20.000 pesos. Es decir, los trabajadores podían comprar dólares, no es que no podían comprar dólares. Ahora no hay límite, vos podés comprar lo que quieras, pero los trabajadores no tienen sobrante para ahorrar y comprar dólares. Por lo tanto, no es que antes no se podían comprar dólares y ahora sí. Antes esos dólares estaban destinados para que lo compraran los trabajadores, por eso tenía un límite de 2.000 dólares. Ahora, claramente, al trabajador no poder comprar, los dólares de la Argentina están destinados para que los compren los grandes empresarios, digo, los dueños del campo, los bancos. Ahí está la diferenciación grande. Hizo una especie de autocrítica, no es de hacer autocrítica, Cristina, que dijo yo debería haber industrializado mejor, ¿no? Debería haber buscado la forma de que no nos falten dólares mejorando la industria. Yo creo que hay varias cosas que está revisando, obviamente como hace cualquier gobernante, Sí. después de 8 años, revisa lo que hizo para ver dónde está, porque se perdieron las elecciones, por eso lo vemos después, porque hay varias partes económicas. Sí. Bueno, antes de pasar al tema de la justicia, le comento a algunos de los que nos están viendo que otra vez está caído Nodal AM. Mirá qué casualidad. Ayer cuando pusimos la entrevista a la mañana con la expresidenta, se cayó Nodal AM. Pero nosotros tenemos también nodalcultura.am. También lo tiraron abajo. Nodaleconomía.am. Tenemos 5 portales caídos, pero también estamos en Facebook. Así que los que quieren verla en Facebook, entran al Facebook. Eso no lo pueden voltear así de fácil. Facebook, Nodal, lo encuentran en Facebook. Van a tener la entrevista, el video completo de la entrevista a la expresidenta Cristina Fernández. Uno de los temas que seguramente mucha gente se pregunta es el tema de la justicia, ¿no? Vamos a ver si va presa, no va presa. Exacto. Y todo eso. Vamos a ver qué nos dice al respecto. A ver. Y esto significa también que haya por parte de los dirigentes políticos no el oportunismo de creer que a partir de denuncias indiscriminadas o inventadas van a lograr mejor posicionamiento. La historia demuestra que esto no es así, que dura muy poco y que nadie duró posicionamiento. No conozco a ninguno que
que haya realmente pasado a la historia o que haya logrado convencer a las grandes mayorías nacionales de un proyecto de país, de un proyecto de patria a partir de estas cosas. Deberían repensarlo nada más y tratar, sí, de ganarse el consenso popular defendiendo los intereses que la gente hoy siente agredidos. Y que, ojo, son intereses que son de K, de gente que es anti-K, porque la factura de gas la tienen que pagar los K, los anti-K. La de luz y la de agua, de la que tampoco se habla mucho y que ha sufrido un aumento espeluznante, también la tienen que pagar los K, los anti-K y los que no son nada también. Bueno, eso es algo que está en debate hoy, ¿no? Si la persecución judicial y mediática tiene un ganador del otro lado. O sea, si alguien puede construir su carrera política a través de el acoso judicial a Cristina Fernández, ¿sí? Si vos hacés política, realmente construís, vas a ganar con eso, va a ganar Macri, va a ganar alguien. Lo que dice Cristina, que ella lo estudió y que en la historia nunca sucedió eso, ¿no? ¿Y qué más hablaste? Mira, creo que la última parte de este segmento es interesante por el tema de la persecución política. ¿Cuál es el significado que le da la expresidenta Cristina Fernández a la persecución política? Y ella dice, es por lo que hice. ¿Cuántas veces hemos dicho, Roberto, cuántas veces hemos dicho que el problema con los gobiernos progresistas, populares, de centroizquierda, no importa cómo los llamemos en América Latina, tiene que ver que el gran pecado es la inclusión, por lo que hicieron. Por eso los quieren voltear. Los destruyen por lo que hicieron bien, no por lo que hicieron mal. Todas las cosas que uno criticó todos estos años, que estaban mal, no se los cargan por eso. Exactamente. Se los cargan porque lo que estaba bien. Hablando de cargar, cargamos ahora Nodal en Facebook. Para los que no pudieron entrar en los 5 portales que voltearon otra vez, al igual que ayer, mirá qué casualidad, lo tenemos también en Facebook, así que pueden ver la entrevista completa en Facebook. Pero veamos qué dice la presidenta Cristina Fernández. Dale. En los últimos meses hemos visto a personas cercanas a usted comparecer ante la justicia, en los medios de comunicación. ¿Le preocupa la posibilidad de que se dicte una orden de detención en su contra? ¿Y cuál es su respuesta a esta cantidad de acusaciones que se ven en los medios hoy en día sobre usted? Bueno, en principio yo creo que el tema del temor a la cárcel, no, soy sincera, en absoluto, en absoluto. Si hubiera tenido temor, no hubiera hecho no solamente las cosas que hice en el gobierno, sino además también posiblemente nunca hubiera militado en los espacios políticos en los que milité desde muy joven. O sea, ser peronista en este país nunca fue fácil ser peronista, y nunca fue gratis ser peronista, sobre todo peronista, si se me permite, con la orientación que siempre hemos tenido quienes hemos compartido ese espacio. En cuanto a los episodios que vos mencionás, me parece a mí que la generalización no es buena. Me parece que lo que puede haber pasado con tal o cual exfuncionario, y no quiero minimizar nada, no quiero minimizar absolutamente nada. Me parece que son episodios que también tienen que ver con lo que puede pasar en cualquier gobierno. Pero también quiero decir que escuchar a una persona de apellido, que lleve el apellido Macri, hablar de saqueo del Estado, hablar de la obra pública, o hablar de determinadas cosas, realmente me parece una falta de respeto a la memoria y a la historia reciente de los argentinos. Yo no tengo ninguna empresa constructora, es más, el otro día cuando hablé con un colega tuyo sobre este tema puntual, yo vengo sosteniendo que es necesario crear en el Parlamento, una comisión bicameral de auditoría de la obra pública. Pero además, las denuncias que me han hecho, inclusive siendo presidenta, sobreseída en 3 causas de enriquecimiento ilícito, me investigaron desde el año 1995 casi hasta el año 2012. Entonces, y siempre con cosas vinculadas a declaraciones juradas. A mí no me encontraron ninguna cuenta en Panamá. Yo no tengo ninguna cuenta en el exterior. No tengo sociedades secretas que me descubrieron. Todo lo que dicen está hecho y dicho y escrito en mis propias declaraciones juradas, firmadas y presentadas por mí, no solamente ante la Oficina de Corrupción, sino ante la FIP. ¿Se puede ser alguien tan tonto de declarar cosas en una declaración jurada para que después, en base a los números que están en esa declaración jurada, le digan, no, cometió un ilícito? Y resulta ser
que se encuentran todos los días gente, cuando no tienen cuentas en el HBC, que fugaron dinero del país, aparecen en el Panama Papers, después dicen que no, que se habían olvidado que tenían una cuenta. ¿Alguien se imagina que yo hubiera dicho que me encuentran una cuenta en el exterior? Y yo digo, no me había dado cuenta que tenía esa cuenta en el exterior. ¿Alguien me hubiera aceptado a mí que yo dijera eso? Si cuando fueron a los Panama Papers, y esto está hecho por los propios periodistas alemanes, los periodistas argentinos estaban excitados porque pensaban que iban a encontrar algún Kirchner en los Panama Papers. Y no encontraron a ningún Kirchner, ni lo van a encontrar. No por lo menos a Néstor Kirchner, a Cristina Kirchner, a Máximo Kirchner o a Florencia Kirchner. No, no, en absoluto. Porque todo lo que hemos tenido lo hemos tenido y lo tenemos aquí en nuestro país. Nunca nos encontraron, y bueno, ni qué te cuento cuando le inventaron a mi hijo una cuenta con Nilda Garré de 40 millones de dólares en la tapa de Clarín. Y vos sabés la cantidad de gente que por ahí ve esa tapa y después ni se entera cuando Máximo habla por la radio y lo desmiente y se quedó con la tapa de Clarín diciendo que Máximo tenía 40 millones de dólares. O lo que pasó ayer, o ayer o antes de ayer, con el famoso auto de Milagro Sala, que yo te puedo mostrar 4 hojas enteras de portales de todo el país diciendo se encontró un BMW propiedad de Milagro Sala lleno de dinero. Después salió una noticia que no era cierto. ¿Vos sabés la cantidad de gente que leyó las 4 páginas de portales diciendo eso y no leyó de que no había ninguna plata de Milagro Sala? Bueno, apela siempre a esa comparación de decir, bueno, el presidente actual tiene escondido su dinero en un paraíso fiscal y yo lo tengo acá, lo declaro, digo que está en esta cuenta, digo que está en esta caja de seguridad, se lo digo a la AFIP, se lo digo a la Oficina Anticorrupción y te dicen que está mal. Y el otro que lo tiene escondido está bien. Parece simple, pero bueno, no todo el mundo lo ve de la misma manera. No, además, a mí me parece lo central en este punto, pensando en lo regional. Vos sabés que yo siempre miro esta perspectiva regional, por eso lo ligaba con los otros gobiernos, de Rafael Correa, de Evo Morales, lo que pasa ahora, o lo que pasa con Hugo Chávez y Nicolás Maduro. A mí me parece que el tema central es cuando se tocan intereses, intereses muy poderosos. Y claro, los poderosos no te van a perdonar que toques sus intereses, con todas las contradicciones que pueda haber, pero estás tocando intereses de gente que ha gobernado los respectivos países durante décadas, que fundaron esos países desde lo político, desde lo judicial, desde lo económico, de lo diplomático. Bueno, confrontar con ellos implica un riesgo político, incluso físico. Así es. Yo voy a aprovechar para decirles a todos, ahora que hay una enorme audiencia, que lean todos los días el portal Nodal de Pedro Brigger. Hay que buscar periodismo independiente. Todo lo que leemos en los diarios de acá sobre el mundo viene de agencias internacionales que tienen intereses, que no te quieren contar lo que pasa. Leerlo de Nodal, de Pedro Brigger, es una garantía. Te digo que estamos tramitando entrevistas con otros presidentes latinoamericanos y en una de esas también invita al presidente Mauricio Macri y a Nodal a participar de alguna entrevista colectiva con agencias de noticias internacionales o una entrevista exclusiva mano a mano y la pasamos también acá en C5N. ¿Por qué no? La ponemos en Nodal. ¿Por qué no? Nosotros estamos buscando a todos los presidentes latinoamericanos. Hemos pedido muchas veces reportajes a Mauricio Macri, pero no sé, por alguna razón no. Y yo creo que desde lo internacional es muy importante escuchar la voz de todos los presidentes latinoamericanos. De hecho, bueno, en algunas cumbres internacionales, incluso la Cumbre de las Américas, yo tuve la oportunidad de preguntarle al presidente Fox de México, al presidente Álvaro Uribe de Colombia. Digo, a mí me parece importante que se escuchen las voces de los presidentes y expresidentes, porque al fin y al cabo son los que van marcando el rumbo de la historia. Así que, ¿quién te dice que pronto no tenemos una entrevista con el presidente Mauricio Macri en Nodal también no solamente para vos, sino para toda América Latina? Suerte con eso. Por supuesto. Si no nos tiran los portales, ¿no? Pero ya va. Acá está en Facebook también, no se puede con todo. Ya nos vamos. Muchísimas gracias a la enorme cantidad de gente que nos acompañó hoy. Digo, 4 o 5 veces más que nuestra competencia. Como siempre, primeros en Twitter en Argentina, segundos en el mundo hoy. Yo digo, hemos hablado de muchas cosas hoy. Yo me quedo fuertemente con el tema del fraude, con la falta de legitimidad de las cosas que se están haciendo hoy en Argentina.
Quizá deberíamos tener, como en Venezuela, como en otros países, un sistema revocatorio para que cuando una persona hace todo lo contrario, si la oposición logra una mayoría, llama y plebiscita. Si la gente acepta que cambió todos los planes y hizo 180 grados distinto a lo que había propuesto, sigue. Y si no, no. Porque este ha sido un fraude electoral fenomenal con la enorme complicidad de los medios de comunicación en la Argentina.